Vamos a comenzar con la sesión donde vamos a estar eh, metiéndonos un poquito en el mundo de la gestión de cambio, en las diferentes metodologías de gestión de cambio que son más conocidas o han sido más instaladas en la disciplina en los últimos años, y vamos a tratar de descubrir nuevos enfoques para la disciplina, ¿sí? Antes que nada nos presentamos muy rápido. Mi nombre es Carolina Sordelli, estoy en California, desde hace mucho tiempo que vivo aquí en California. Soy fundadora y directora de Muta Studio, que es una consultora que trabaja en transformación organizacional, en Employee Experience y también en desarrollo de talento. Y está también Betty del equipo. Betty, te dejo para que te presentes. Bueno, un gusto. Mi nombre es Betiana, yo estoy en Argentina, así que un poquito lejos de Caro, pero trabajamos juntas, también ayudando a las empresas en la transformación organizacional y la gestión del cambio. Eh, bueno, y hoy nos gustaría como hablarles de un nuevo enfoque, ¿no? De lo que es la gestión de cambio, porque a veces estos procesos no salen totalmente como esperábamos, y nos gustaría que se puedan llevar algunas herramientas y entender por qué a veces no funciona, por qué ocurre esto y bueno, poder llevarnos herramientas para aplicarlas. Así que bienvenidos. Bueno, buenísimo. Vamos a arrancar. Bien, ¿cuál va a ser la agenda de la próxima horita? Vamos a meternos un poquito en lo que nosotros llamamos la paradoja de la gestión de cambio, ¿sí? Después vamos a ver un poquito más de qué se trata. Vamos a hablar de este quiebre que estamos proponiendo en la disciplina, cómo pasamos por ahí de enfoques más ortodoxos a entender la gestión de cambio desde un enfoque centrado en las personas. Vamos a hablar de lo que llamamos cross-pollination, que es cómo nos podemos nutrir de otras disciplinas que no necesariamente son asociadas a la gestión de cambio, pero que sorpresivamente nos pueden brindar un montón de herramientas y un montón de enfoques disruptivos para cómo gestionamos los cambios y las transformaciones en una organización. Vamos a invitarlos a hacer una especie de Creative Challenge, lo llamamos, porque les vamos a mostrar algunas herramientas puntuales que usamos en nuestro modelo de gestión de cambio, para que ustedes las apliquen muy rápido. Es un ejercicio muy rápido para llevar un poco a la práctica, ¿no? Algunas de las cosas que vamos a ver en la sesión, y después vamos a tratar de entender cuál es la diferencia entre transformación y cambio, que no es menor, ¿sí? Porque conceptualmente es distinto, y la gestión de cambio, o el scope o el alcance de la gestión de cambio que tenemos que hacer, si es una transformación o si es un cambio, sí, que ahora vamos a ver de qué se trata, es un poco diferente, ¿sí? Muchas veces eso también nos damos cuenta que se confunde. Entonces, si les parece, arrancamos. Nosotras tenemos diferentes proyectos en diferentes organizaciones. Si ustedes están en los equipos de gestión de cambio, o si trabajan en la disciplina o están dentro del equipo de recursos humanos, pero vieron que muchas veces la responsabilidad de la gestión de cambio está dentro de recursos humanos, nos convocan y nos encontramos a los equipos de recursos humanos así, ¿sí? Esto es básicamente como generalmente nos encontramos. ¿Por qué? Porque, como decía Betty al principio, ¿sí? Están luchando contra la corriente, esforzándose un montón en ayudar en los procesos de transformación y de cambio, pero las cosas no suceden. Es muchísimo desgaste. Tenemos que mover a las personas uno por uno, invertimos tiempo, invertimos recursos, invertimos esfuerzo, y las cosas no suceden, ¿sí? Entonces, vamos a empezar un poquito por atrás para descubrir cuáles son esos modelos o esas metodologías o esas herramientas más famosas que hay hoy en gestión de cambio. Sin entrar 100% al detalle en cada una, porque bueno, eso es parte por ahí del workshop o de la certificación que tenemos de gestión de cambio. Pero, ¿cuáles son las más famosas? Está el modelo de Lewin, que nos habla de cómo tenemos que jugar un poco. Todos los modelos tienen cosas interesantes, ¿sí? Todos los modelos tienen elementos que están buenos. Como todo framework, nos sirve, nos ordena, es un soporte, pero tienen sus propias limitaciones, ¿sí? Entonces, el modelo de Lewin está bueno porque te dice: vos tenés que ir calibrando cómo la gente o cómo el proceso va avanzando, y tenés que saber cuándo tirar y cuándo aflojar, ¿sí? Básicamente es eso lo que nos está diciendo. En términos estratégicos es un buen concepto.
Tenemos el modelo de Bridge, que obviamente lo que dice es cómo es el proceso del cambio, donde hay una zona neutral y después pasamos a un nuevo comienzo, que es muy parecido conceptualmente al modelo de Satir, donde te dice que venimos así, de repente entramos en el valle este de caos propio de cualquier proceso de cambio para después levantar. Y después hay modelos como este que está acá, que es el famoso, el de Kotter. Kotter dice que él es el padre de la gestión de cambio. Bueno, hay que son los 7 pasos de Kotter, que está bueno porque hace mucho énfasis, por ejemplo, en el sentido de urgencia que hay que instalar y en el tema de la comunicación. Está el de McKinsey, que lo que tiene el de McKinsey de bueno es que tiene la mirada sistémica. Es el único modelo que en realidad te dice, ojo, que tenés que ver el sistema completo. Me voy a saltar a Aptar porque es el más famoso. Está acá uno que es de un canadiense que se llama Jason Little, que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es el único modelo de gestión de cambio que conozco que tiene incorporado un concepto de agilidad, que tiene delimitante que no sirve para grandes transformaciones. Es más bien táctico y sirve para pequeños cambios y muy a nivel equipo, ¿sí? Y después está el famoso ADKAR. Si ustedes hacen gestión de cambio, estoy seguro que han escuchado hablar de ADKAR. ADKAR es el más famoso de todos, ¿sí? Todo el mundo habla de ADKAR, todo el mundo incorpora ADKAR. Las personas que ya tienen algún tiempo en gestión de cambio están más familiarizadas, todos hablan de las etapas de ADKAR. Y bueno, en la certificación nuestra nos metemos de lleno en ADKAR. ADKAR está bueno para algunas cosas porque separa diferentes etapas, con lo cual la manera en que nos ayuda a pensar un cambio está buena, pero también tiene limitantes, ¿sí? Tiene limitantes que ahora vamos a entender un poquito mejor. Pero bueno, básicamente, y yendo especialmente a ADKAR, la mayoría de los modelos, excepto este, que nos habla un poquito de agilidad, ¿vieron que aparecen los circulitos? Bueno, la mayoría de los modelos, ¿cómo piensan el cambio? Así, de manera lineal, ¿sí? De manera acumulativa. Hacemos una cosa, trabajamos la conciencia, entonces ahora tenemos que pasar al deseo, entonces ahora después tenemos que entrenar y después entrenar la habilidad y después reconocemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo viene pensado? Aunque después ahora les meten las rueditas para hacer un poco más. Conceptualmente es lineal. Ahora, ¿cómo se dan los cambios reales en una organización? ¿Cómo es un proceso de transformación o un proceso de cambio? Así, ¿sí? No vemos a los patitos en fila, no van lineales, ¿sí? Entonces, este es el primer concepto que tenemos que romper con cómo se entiende la gestión de cambio o cómo los modelos más instalados nos hacen pensar la gestión de cambio, ¿sí? ¿Cómo nos lo hacen pensar? Como procesos lineales, ¿sí? Perdón. Como procesos lineales, la mayoría de ellos, acumulativos, entonces como ya hice esto, ahora hago lo otro y voy acumulando éxito o acumulando éxitos en el proceso. Muy top-down, esta frase la escuchamos todo el tiempo, ¿sí? Entonces aparece después la palabra que sigue al top-down, que es la de cascadear, ¿sí? Entonces, no, ya se alineó el sponsoreo, entonces ahora hay que empezar a cascadear, ¿sí? Y después el one size fits all, esto de, bueno, hay que hacer un plan de comunicación, hay que enviar una comunicación, ¿sí? Masiva. No es que no tiene que haber comunicaciones masivas, pero está faltando algo, ¿sí? No a todo el mundo le vamos a llegar igual comunicando lo mismo. Y hay algo que tienen todos estos modelos que acabamos de ver, que es que miran el cambio o la transformación desde los zapatos de lo que la organización necesita en el proceso. Que está bien, porque obviamente toda organización tiene objetivos del negocio que hay que cumplir, hay objetivos estratégicos, iniciativas estratégicas que hay que mostrar resultados, está bien, pero resulta que hay un habilitador enorme, que son las personas, que estos modelos no nos invitan a ver el proceso desde ese lado, sino solamente desde lo que la organización necesita. Entonces, como nosotros implementamos desde hace muchísimos años, ¿sí? Ayudamos en la implementación de procesos de transformación y de cambio una y otra vez, seguíamos encontrando limitantes al momento de querer implementar estos diferentes modelos, ¿sí? ¿Qué pasa? Las organizaciones, como veíamos los patitos recién que iban para todos lados, simbólicamente, son sistemas. Y como todos sistemas, y más cuando esos sistemas están llenos de personas, son sistemas complejos, ¿sí? ¿Qué es lo primero que conceptualmente tiene que entender la gestión de cambio para poder ser efectiva y eficiente? Las dos cosas. Los procesos de transformación y de cambio no son lineales, ¿sí?
No alcanza con el top-down, por más que se hayan puesto de acuerdo y por más que quieran desde arriba que ciertas cosas pasen. Y no sirve el one size fits all. ¿Ok? Entonces, ¿y esto por qué? Cuando nosotros hacemos gestión de cambio y esa gestión de cambio no es eficiente, empieza a aparecer o se empieza a instalar la creencia de que, bueno, entonces no sirve. ¿Sí? Tampoco es que hace falta gestión de cambio, porque si hace gestión de cambio gastamos un montón de recursos, de esfuerzo, de tiempos, le agregamos cosas en la agenda a la gente y al final no sirve. ¿Sí? Entonces, no es hacer gestión de cambio. Y acá está el tema que es lo que nosotros como gestores de cambio, ¿sí? Tenemos que poder romper con esa creencia. Es qué gestión de cambio estamos haciendo, ¿sí? Entonces, y esto acá paramos y hacemos un warning. Vuelvo a repetir, y lo dijimos súper claro al principio, para no herir susceptibles. No estamos diciendo que de los modelos ortodoxos hay que descartarlos a todos y no utilizarlos. Está muy claro que ciertas herramientas o ciertos conceptos de esos modelos nos sirven, ¿sí? Nos pueden servir. Lo que estamos diciendo no es que hay que abandonarlos, hay que hacerlos evolucionar, ¿sí? Hay que complementarlos, hay que enriquecerlos con nuevos enfoques, nuevas herramientas, ¿sí? Y lo que estamos proponiendo entonces es un cambio de perspectiva, ¿sí? Un cambio de paradigma de lo que entendemos hasta hoy como gestión de cambio, ¿sí? ¿Por qué y a dónde viene ese cambio de paradigma? ¿A dónde viene ese shift que estamos proponiendo? Pensemos en un cambio, ¿sí? Y esto puede ser desde el nivel individual o desde el nivel, o desde la vida laboral, que es, no sé, por ejemplo, cómo hicimos para el primer día de clases de primer grado, no sé, o el primer día en un trabajo nuevo, o el día que nos mudamos, diferentes aspectos de la vida. Si nosotros recordamos esos momentos, ¿sí? ¿Qué recordamos de esos momentos de grandes cambios que fueron significativos para nosotros? Recordamos emociones, ¿sí? Eso es lo que nos acordamos. Y lo que tenemos que entender, lo primero que tenemos que entender al momento de querer gestionar un cambio, es que el cambio es un journey de emociones para las personas, ¿sí? Y ahí está el primer error de los modelos de gestión de cambio tradicionales. Las cuestiones humanas son usualmente la barrera clave para el éxito de cualquier implementación o iniciativa estratégica. Pero cuando hablamos de estas cuestiones humanas, hablamos de que en realidad lo que tenemos que empezar a hacer cuando gestionamos el cambio es gestionar emociones, gestionar lo irracional del proceso de cambio, ¿sí? Los modelos tradicionales de gestión de cambio entienden el proceso desde lo racional y resulta que nosotros no estamos gestionando solamente la parte racional de las personas. Lo que estamos gestionando es la irracionalidad que hay atrás de las emociones que cualquier persona vive en un proceso de cambio. O los equipos, ¿no? A nivel colectivo y a nivel individual. Por ejemplo, dos ejemplos concretos. La historia del ciber. En Estados Unidos, acá, en el año 1984, el primer estado que decidió hacer obligatorio por ley el uso del cinturón de seguridad fue New York. Todo tipo de manifestaciones, eventos. Hubo hasta se conformó una especie de asociación, no sé cómo la llamaran, donde lo que hacían era cortar los cinturones de seguridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie me puede obligar a mí a tener que usar el cinturón de seguridad. ¿Y a qué apelaban todas las comunicaciones, todos los esfuerzos desde el gobierno para empujar el comportamiento, la adopción, ¿sí?, de este nuevo comportamiento? A lo racional. Y vos lo ves desde el punto de vista racional y decís, perfecto, ok, me va a salvar la vida. ¿Cómo puede ser que si yo le estoy diciendo a la gente y le estoy mostrando estadísticas, ¿sí?, de la cantidad de gente que se salva por usar el cinturón de seguridad, pues gente no quiera usarlo, ¿sí?
Lo mismo con el tema del barbijo, esto lo vivimos todos hace muy poquitito. Cuando fue la pandemia, por lo menos acá en Estados Unidos, hubo un rechazo absoluto al uso obligatorio de la máscara, ¿sí? Y vos lo ves desde el punto de vista racional. Y decís, pero ¿cómo puede ser? Si te están diciendo que te vas a salvar, que te puedes salvar la vida si usas máscara. No, porque a mí nadie me va a obligar a usar la máscara, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de gestión de cambio, ¿qué aparece? Las famosas resistencias, ¿sí? Las famosas resistencias que figuran en todos los modelos de gestión de cambio. Dicen, vamos a aprender a gestionar las resistencias, ¿sí? Pero pasa algo muy clave con las resistencias. Generalmente los modelos tradicionales de gestión de cambio te dicen hay que identificarlas. Entonces te ponen, ¿vieron el semáforo? Que la mayoría de las herramientas de gestión de cambio te ponen en verde, amarillo o rojo. Este es el semáforo de las resistencias, de cómo estamos con los diferentes equipos y demás. Pero ¿qué pasa? Eso está buenísimo identificarlo, pero la clave para poder gestionarlas es ir un pasito más atrás de eso y entender la causa raíz de la resistencia. ¿Por qué? Porque no todas las personas resisten por lo mismo, ¿sí? Hay diferentes razones por las que las personas pueden resistir o reaccionar frente a un cambio. Una es la inercia, obviamente estamos acostumbrados a hacerlo de esta manera. Cambiar requiere mucho esfuerzo, no todo el mundo tiene esa energía y es más cómodo hacerlo como ya lo sabemos, ¿sí? Es salir de nuestra zona de confort. El esfuerzo, que tiene que ver con esto, toda la energía que hay que poner para aprender a hacer las cosas distintas. Nosotros lo podemos subestimar un montón desde la gestión de cambio, pero a la gente le implica un montón de energía también, ¿sí? Las emociones que veíamos recién, gestionar el cambio es gestionar lo irracional, ¿sí? Seguimos apelando a lo racional, le muestro datos, le muestro estadísticas, le muestro la lógica que tiene, le muestro lo mejor que es la nueva plataforma, y cómo es mucho más eficiente, mucho más moderna, y no quieren cambiar, ¿sí? No tiene que ver con lo racional, no tiene que ver con la lógica, tiene que ver con las emociones que hay detrás de todo eso. Y la reactancia, que puede ser otra causa raíz que la que hablábamos recién, no hay nada que le genere más rechazo a la gente que le digamos que tiene que cambiar. Así que ahora vamos a ver desde el enfoque Human-Centric de Change Management cómo podemos hacer para que esto no suceda, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa? Seguimos, ¿sí? Viendo a las personas como el problema en los procesos de transformación y cambio, cuando en realidad, bien gestionado y desde un enfoque human-centric de change management, son la solución, ¿sí? Y esto es lo que nosotros llamamos la gran paradoja de gestión de cambio. Si vemos los modelos ortodoxos de gestión de cambio, si bien todos dicen no, porque nosotros venimos a gestionar la parte humana del cambio o la parte humana de la transformación, de repente se olvidan de la parte humana, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la gran paradoja? Cuando justamente la gestión de cambio deja de ser humana, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta Human-Centric tiene que ver con que el primer concepto que tenemos que entender es que el cambio es una experiencia, buena o mala. Mientras más la dejemos al azar, mientras menos diseñada esté esa experiencia de manera intencional, más chances tenemos de que no sea buena. ¿Vieron cuando nosotros diseñamos la experiencia de nuestro cliente? En nuestro servicio, en nuestra solución, en nuestro producto, la gestión de cambio es lo mismo. Debería ser lo mismo. Porque lo que nosotros como gestores de cambio tenemos que diseñar es qué experiencia van a tener esas personas durante el proceso de cambio. Desde el momento en el que escuchan por primera vez el proyecto o la iniciativa estratégica, depende de lo que estemos proponiendo, ¿qué experiencia van a tener? ¿Qué primer contacto van a tener? ¿Cómo les vamos a diseñar todo ese journey durante el proceso? ¿Sí? Porque hacer gestión de cambio es diseñar experiencias. Ese es el enfoque human-centric. No quiere decir que yo me voy a olvidar de los objetivos del negocio, de la visión del negocio, de lo que el negocio tiene que lograr. No, eso va a estar siempre presente. Lo que pasa es que las personas son el gran habilitador para poder lograrlo. Si yo no diseño intencionalmente la experiencia de ellas en el proceso de esas personas, va a ser muy difícil que lo pueda lograr. ¿Qué criterios de diseño tengo que tener desde gestión de cambio? Uno, lo que hablábamos recién de la reactancia. ¿Cómo hacemos para que las personas sientan el cambio propio?
¿sí? Rompamos ya de una definitivamente con esto del top-down, del cascadeo, se decide arriba, se baja. No, hay decisiones, obviamente, del negocio que se toman en un comité ejecutivo. Sí. Ahora, desde el primer momento, ¿cómo podemos hacer que las personas sientan esto propio? ¿Sí? Una cosa es ir a decirle a las personas, esto es lo que hay que hacer, y otra cosa es decirle a las personas, necesitamos esto, el negocio necesita esto, el futuro del negocio está acá. ¿Cómo hacemos para llegar juntos ahí? Son cosas totalmente distintas, ¿sí? Bien, aparte de propio, tiene que ser atractivo. Obviamente tiene que ser mejor que lo que tienen. A nosotros nos pasó una sola vez en un solo proyecto en 15 años que teníamos que hacer, por una cuestión de merge y adquisiciones, implementar una plataforma que era peor que la que tenían. Imagínense lo que fue ese desafío. Pero en términos generales, salvando esa excepción, generalmente los cambios se hacen para mejor, ¿sí? Entonces, obviamente tiene que ser atractivo lo más fácil posible. Vuelvo a lo mismo. Hay un montón de esfuerzo atrás de cambiar, ¿sí? Hay un montón de energía que tengo que poner en aprender las cosas nuevas, hacerlo distinto, ya sea una plataforma, ya sea la manera de trabajar. ¿Cómo lo podemos diseñar de la mejor manera posible o de la manera más fácil posible para el usuario, que es el equipo, la persona que va a tener que cambiar? A nosotros a veces nos convocan para que hagamos propuestas o para que ayudemos en procesos de cambio. Y cuando vemos cómo está diseñado el proceso de cambio, no puede ser más complicado, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para intencionalmente diseñar el proceso lo más fácil posible? Y obviamente que cambiar valga la pena. Esto es un componente clave en cualquier proceso de gestión de cambio. Tiene que haber un reconocimiento al esfuerzo, ¿sí? Esto lo dice ADKAR, pero ADKAR lo dice al final. Y una de las limitaciones que para nosotros tiene ADKAR en la práctica es, ojo, si vos esperás hasta el final para celebrar, no llega nadie al final. No le vas a celebrar a nadie, ¿sí? Entonces, las celebraciones tienen que haber hitos, ¿sí? Que muestren, que den evidencia de avance, que den evidencia de pequeños logros, donde nosotros mantengamos motivada a la gente y enganchada con el proceso y que sea tangible que se está avanzando, ¿sí? Pero bueno, ¿cuál es el concepto atrás del enfoque human-centric en change management? La empatía, el diseño intencional de la experiencia y entender el proceso que vamos a proponer desde la gestión de cambio, desde los zapatos de quienes van a sufrir el proceso, no solamente desde lo que la organización necesita, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Pasar de one size fits all, vamos a mandar las mismas comunicaciones a todo el mundo, a un proceso mucho más personalizado, ¿sí? En el modelo nuestro de gestión de cambio hay ciertas herramientas donde lo que hacemos es entender los diferentes grupos de interés, no nada más que por el organigrama, sino por diferentes criterios y atributos y qué necesita cada grupo, porque yo puedo mandar una comunicación que no tiene ningún efecto sobre un grupo porque sus necesidades son totalmente distintas que otro grupo dentro de la organización frente al mismo desafío, frente al mismo cambio, ¿sí? Pasar de pensar en procesos a experiencias, pasar de pensar en comunicación a pensar en narrativas, que es un concepto mucho más amplio basado en storytelling, que también tenemos un framework y marcos que nos pueden ayudar un montón a generar. Yo siempre digo, una transformación es un movimiento social, es crear un movimiento social. Necesito influir, necesito tocar a la gente desde una narrativa que convoque, ¿sí? Y el tema este de cascadear, no, pasemos de pensar en cascadear a co-crear, ¿sí? Son conceptos básicos y lo que sostiene este enfoque Change Management Human Centered. ¿Y qué pasó cuando armamos el modelo que lo fuimos, obviamente está en permanente evolución, y hace muchos años ya que estamos trabajando con este enfoque? Nos nutrimos de un montón de disciplinas que no tienen que ver directamente con la gestión de cambio, pero que nos han enseñado un montón de cosas que han nutrido la gestión de cambio, ¿sí? Nosotros, esto se llama cross-pollination. Vieron que cross-pollination es cuando la abejita va pasando, va llevando de polen de florcita en florcita, ¿sí? Bueno, este es el mismo concepto. ¿Qué tomamos? De Design Thinking, cuando trabajamos en proyectos de innovación, nosotros implementamos Design Thinking, obviamente, para el desarrollo de productos y servicios y soluciones para un cliente. Bueno, Design Thinking tiene un montón de herramientas que aplicadas a este enfoque de gestión de cambio son súper poderosas.
para caminar en los zapatos de las personas que están que necesitan cambiar y que necesitan pasar por el proceso de cambio. System thinking, todo esto de entender a la organización como un gran sistema y cómo entendiendo el sistema yo sé que si toco estructuras, o toco los procesos, o toco acá, o toco allá, voy a estar influyendo en otro montón de aspectos, ¿sí? El tema de la agilidad, obviamente, ¿cómo implementamos gestión de cambio? No es un waterfall. ¿Vieron los patitos al principio que empiezan a ir para cualquier lado como mostrábamos? Bueno, nosotros necesitamos trabajar en ciclos cortos, ágiles, medir, ajustar los planes de cambio y seguir, porque aparte, el cambio dentro del cambio es constante. Nosotros empezamos un proceso de cambio, de repente se desvincula una persona clave, cambian las iniciativas por X cosa, nos cambia el contexto, ¿sí? Hasta la geopolítica nos está afectando cada día. Bueno, no puedo tener un plan de cambio escrito en piedra, ¿sí? Tengo que aplicar la agilidad. Lo mismo behavioral science, es una ciencia súper poderosa, ¿sí? Todo esto de cómo, ahora vamos a ver un poquito qué recursos usamos de gestión de cambio, y está súper influido por esta ciencia, ¿sí? Cómo logramos conectar con las personas, cómo logramos, digamos, generar eh, cierto efecto en los comportamientos de todos los días, porque al final lo que les estamos pidiendo es que cambien la manera en la que se comportan en el día a día, ¿no? Y de marketing. Nadie mejor que marketing sabe cómo influenciar, llegar a las emociones de las personas. Todo lo que tiene marketing para enseñarle gestión de cambio es abismal, ¿sí? Pero bueno, estos son algunos ejemplos de herramientas de otras disciplinas que fueron nutriendo lo que es nuestro modelo de gestión de cambio. El modelo nuestro de gestión de cambio es todo muy abuelo de pájaro, muy alto nivel, hay una etapa inicial obviamente de discovery, puede ser una transformación organizacional sistémica o puede ser un pequeño cambio dentro de algo incremental eh, dentro de algún proceso, ¿sí? Pero obviamente después viene la parte de definir una estrategia. Este es otro error muy común que nosotros vemos en la gestión de cambio. Se hace una etapa de discovery, porque esto está bastante internalizado ya, esto de no puedo empezar si no entiendo la foto de hoy. Listo, la mayoría de la gente lo entiende, se hace una especie de discovery, mejor o peor, más profundo, menos profundo, depende de las herramientas que usemos, pero hay un discovery. ¿Qué pasa? De ahí nos vamos a diseñar el plan de cambio. Ojo, en el medio hay un pasito que se lo come mucha gente y que es crítico, que es la estrategia de cambio o la estrategia de transformación del discovery. ¿A dónde tengo que intervenir el sistema para que el cambio suceda? ¿Sí? Que no es lo mismo que salir a hacer comunicación o capacitación y bueno, y veo dónde la pego después. ¿Sí? Son cosas distintas. Entonces, hay una etapa muy cortita, pero poderosísima, que es la de la estrategia. Acá viene toda la etapa de diseño, que es armar una narrativa, un storytelling de la transformación o del cambio. Diseñar intencionalmente la experiencia de las personas en el cambio y generar un plan ágil de cambio. Ese plan va a tener acciones, obviamente, de comunicación, de sensibilización, de capacitación. Va a haber un montón de cosas adentro de ese plan que van a abordar esta transformación o este cambio o las diferentes aristas que encontramos en el Discovery y que definimos en la estrategia que hay que trabajar. Y acá empieza el ciclo, ciclos cortos permanentes, permanentes de implementación. Diseñamos, salimos 2 semanas, un mes, no más que eso. Medimos con nuestros indicadores de gestión de cambio y de transformación, ajustamos el plan, rediseñamos y seguimos, ¿sí? Son ciclos muy cortos de trabajo. Entonces, ¿qué recursos y activadores tenemos desde la gestión de cambio? Porque la gestión de cambio, como dije recién, es mucho más que capacitar y que comunicar, ¿sí? Y ojo, que cuando hablamos de comunicación, la mayoría de las veces, por lo que vemos nosotras, es informar. Ni siquiera es comunicar, porque para comunicarse uno tiene que ser bidireccional, ¿sí? Y la mayoría de las veces lo que vemos es que simplemente se largan correos, se asume que la gente entendió, ¿sí? Y que todos ya están informados y comunicados, y bueno, y nosotros decimos que hace falta hacer mucho más que eso, ¿sí? La comunicación entendida, como digo, de manera muy creativa y de manera bidireccional, ¿sí? La capacitación, obviamente, hay que aprender nuevos skills, nuevas competencias, es parte del proceso.
Está lo que nosotros llamamos los notches, que son, ¿vieron? Bueno, en la metodología Lean está esto del POCA, que estos alarmas que cuando uno está intentando adoptar nuevos comportamientos o nuevos hábitos son tan importantes para que a uno le recuerden, sobre todo en los momentos críticos cuando estamos por hacer lo mismo que hacíamos antes, y nos dan como ese sacudón, como ese empujoncito para, puede ser un recordatorio, puede ser un flyer, puede ser algo pegado en la pared. Puede ser un pop-up en la computadora que te aparezca para que te recuerde cierto comportamiento que tenés que cambiar. Puede ser de diferentes maneras, pero es conceptualmente lo que ayuda, esto es muy de behavioral science, lo que ayuda el concepto del nudge, del sacudón, en los momentos de transición en donde uno tiene que aprender nuevos hábitos. El tema de los eventos, ¿sí? Cómo hacemos un evento de celebración, cómo hacemos un evento de kickoff, cómo diseñamos esas experiencias, ¿sí? Vivenciales que van haciendo que las personas se enganchen permanentemente en el proceso. Todo lo que tiene que ver con los rituales y símbolos. Esto puede estar muy asociado al tema del storytelling y la marca de la transformación, por ejemplo, o la marca del proyecto, ¿no? Como a veces un nombre, el mismo nombre le da entidad e identidad. Sí, ahí está MF Rubio, que no sé. Flor, sí, ¿qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Tengo una consulta, digamos, ¿en qué diferencias, o sea, eventos y rituales? Los Porque, rituales por o ahí. sea, el evento podría ser como un El ritual o es evento, un evento sí, único por que no ejemplo, tenés puede un ser. kickoff, que es una vez, cuando Ah, empieza por eso, el sí, evento, único, es un digamos. Ah, evento. Ahora, por ahí te bien. puedes tener rituales, qué sé yo, la retrospectiva mensual del proyecto, o algo que se hace repetidamente, que ya se instala como un nuevo Lo ritual. pone, por eso, el evento lo pensás solamente en una cuestión de una sola vez. Exacto. Pero el Bien. ritual ya te marca prácticas, te ancla prácticas nuevas, Sí, sí, ¿sí? El coaching y el mentoring, obviamente nadie entiende con un solo tiro. O sea, las personas pasan las capacitaciones que pueden durar 8 horas, 2 días o 3 días, no sé, lo que sea, que después de ahí hay toda una curva de aprendizaje que hay que acompañar, porque las personas después de la capacitación, está bien, tienen ciertos conceptos, agarraron más o menos la idea de que hay que hacer distinto. De ahí a la práctica, de ahí a ganar la habilidad hay todo un proceso, ¿sí? De prueba, error, refuerzo, acompañamiento. ¿Cómo los vamos a acompañar en todo ese proceso? ¿Cómo es el proceso de acompañamiento? ¿Qué materiales, qué personas, qué recursos les vamos a dar? ¿Sí? Todo el tema de las interacciones y los juegos como un recurso súper poderoso desde la gestión de cambio, ¿no? Ustedes saben que la gente en los ambientes lúdicos se abre mucho más, aprende mucho más, ¿sí? Y obviamente el tema de los multiplicadores. Los multiplicadores los llamamos a los famosos agentes de cambio, que son un recurso poderosísimo dentro de los procesos, porque son quienes nos pueden ayudar a hacer este movimiento social del que estamos hablando, ¿sí? Generalmente son referentes, muchas veces no necesariamente por el organigrama, ojo, es por el poder social que tienen internamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos nutrimos también de este recurso? Y puede haber más, ¿eh? Ojo, acá les traemos algunos ejemplos solo para abrir la cabeza y para pensar mucho más allá de la comunicación y la capacitación dentro de un proceso de gestión de cambio. Entonces, si les parece, los invitamos a un Creative Challenge, les decimos nosotros, ¿sí? Les vamos a plantear un caso típico en un proceso de cambio, y les vamos a pedir que pensando en todos estos recursos, piensen ideas de qué podríamos hacer para gestionar desde la disciplina, desde la gestión de cambio, una situación como esta, por ejemplo. A ver, típico, ¿sí? El silencio y la falta de ideas. Lanzamos 7 proyectos de innovación, ¿sí? Los equipos ya están conformados, contratamos consultores que los van a ayudar, ¿sí? Van a estar ayudándolos en todo el proceso. Y una alta disposición, notamos que la gente no es que está resistiendo o está rechazando la iniciativa, pero hay un bloqueo creativo absoluto. Nos sentamos en las reuniones de ideación mudos. Nadie tira una sola idea. Nadie aporta. Nadie habla. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer desde la gestión de cambio? Algo está pasando. ¿Qué podemos hacer desde la gestión de cambio para poder ayudar en ese proceso? Ideas. Tenemos un par de ideas, por lo menos. Pensemos en todos los diferentes recursos.
¿sí? Que estábamos pensando acá. Lo primero que se me ocurre es que chequear si hay seguridad psicológica Es, para exacto. poder conversar. Por algo no están hablando, por algo no quieren decir nada, ¿no? ¿Qué más? Mm. A mí, por ejemplo, se me ocurría que repartir una especie de tarjetas con ideas para soluciones a problemas, incluso que sean disruptivas, como para, por ejemplo, que las vayan dando vueltas, las compartan entre ellos y quizás eso estimula el Claro, claro. pensamiento. Sí, Vieron que cuando no se nos ocurre una idea, de repente aparece otra idea que por ahí no es la idea que nomás nos... sí. Pero eso, ¡bum! Se nos prende la lamparita y nos hace generar nuevas ideas que no se nos habían ocurrido. Bien, pero bueno, ¿qué queremos decir, no? Atrás de la gestión de cambio hace falta muchísima creatividad. Nosotros nos encontramos con equipos de gestión de cambio que parece que son súper burocráticos, que ven procesos nada más. Caro, No. perdón, ahí dice Mildred que se perdió la pregunta, ¿la podremos repetir? Sí, ¿qué recursos de la gestión de cambio podríamos usar para, digamos, poder atacar esta situación, por ejemplo? Nosotros somos gestores de cambio. Viene el gerente de innovación, nos dice, señores, ya largamos las 7 iniciativas, pero nos juntamos, muy design thinking, todo lo que quiera, están los consultores ahí, nadie habla, nadie tira una sola idea. ¿Vieron esos silencios? A nosotros nos pasa un montón en ciertas organizaciones que llevamos unos silencios terribles. Hola, buenas tardes. Sí. Yo considero, bueno, de hecho ya me ha pasado un par de veces y tal vez dando tarjetitas. Muchas veces el hablar o romper ese silencio con voz propia puede resultar como incómodo, pero cuando se da una tarjetita y tiene uno la libertad o darles la libertad de pensarlo un poco más y escribirlo, y ya después surge la primera, ya los demás empiezan como a atreverse porque puede ser un disparador de las siguientes ideas de los que están callados, ¿no? Eso a Ah, mí me dio resultado ya una vez. Y la otra es preparar algún juego, ¿no? Algo que saque también alguna anécdota y que alrededor de esa anécdota salga algo, ¿no? Del tema. también, Bueno, o sea, un icebreaker, digamos, no entrar como de cabeza, bueno, generen exacto. ideas, ¿no? O sea, primero, Claro. El warming up, el famoso. Es, claro, viste, un poco Es más, ponerse a... hay unos ejercicios que usa mucho IDEO, no sé si conocen la consultora, que son, les dan circulitos y los ponen 5 o 10 minutos a dibujar. Y les ponen, con estos circulitos inventa cosas nuevas. Y hay después una explosión de... pero para ser creativo, ¿a ustedes no les pasa cuando están haciendo cosas que tienen que ver con la creatividad, que no llegan en frío al momento, al sumum de la creatividad? Es todo un proceso, ¿no? Pero bueno, después también otros recursos puede ser, por ejemplo, que el jefe empieza a tirar ideas locas. Entonces, eso te habilita, como decías vos, Florencia, al principio, el tema de la seguridad psicológica. Bueno, pará, si mi jefe se está animando y está tirando los delirios que está tirando, bueno, vamos, ¿no? O sea, como hay diferentes estrategias que podemos usar, pero a ver, el punto y lo que queremos marcar es, la gestión de cambio implica creatividad, necesita de nuestra creatividad, ¿sí? No es solamente un proceso, eh, digamos, rígido o un proceso, como decíamos antes, visto nada más que desde el tema de lo que la organización necesita conseguir a partir de esta transformación, ¿sí? Y bueno, y este concepto tiene mucho que ver, como decíamos al principio, nosotros lo llamamos la ley del Rubik's Cube, ¿sí? La ley del cubo mágico, ¿no? Le decimos en Argentina es el cubo mágico, ¿no? ¿Cómo le decimos? Bueno. ¿Qué tiene que ver esto? Vamos al concepto de transformación versus cambio, porque a veces llegamos a las organizaciones y esto es un punto crítico, ¿sí? La confusión que hay entre una cosa y la otra, o la falta de orquestación, ¿sí? Generalmente, ¿qué nos pasa? Nos encontramos con 1,5 millones de iniciativas desparramadas que no conversan entre sí. Entonces tenemos al de innovación con sus proyectos de innovación, al de operaciones con los proyectos de agilidad o de mejora continua, al TI que le cayó la transformación digital en la cabeza, un montón de cosas, ¿sí? Que no conversan entre sí, que son un montón de iniciativas de cambio, desparramadas, desalineadas,
Y nosotros entendemos el concepto de transformación como el gran paraguas que desde una sola mirada estratégica y desde una gestión de cambio estratégica ayuda a coordinar y a conversar todos esos workstreams, todas esas iniciativas de cambio que hay dentro de una organización para llegar a un mismo lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué debería hacer la gestión de cambio a nivel estratégico? Orquestar todo esto, ¿sí? Tener la mirada integral del sistema, la mirada integral de la transformación para poder ayudar en este proceso. Y mucho de lo que tenemos que hacer cuando estamos gestionando el cambio es el tema de el fuel versus friction, se llama, ¿sí? Cuando nosotros, porque esto tiene que ver con la mirada sistémica, ¿qué hacemos generalmente? Como decíamos antes, inflamos el cambio, ¿sí? La gente tiene que entender que esto está buenísimo, entonces vamos a mostrar todas las virtudes que vamos a tener con todo esto. Y está bien, porque hay que mostrar, como decíamos recién, el cambio tiene que ser atractivo, la gente tiene que entender que es para mejor y demás. Pero ¿qué pasa? En el afán de hacer el cambio atractivo nos olvidamos de todas las fricciones que hay en el sistema alrededor para que el cambio suceda. Que si no lo tocamos, el cambio no va a suceder. Por ejemplo, nosotros le pedimos a la gente que sea ágil. Entonces le damos el curso de agilidad, les enseñamos Scrum. Buenísimo. La gente entendió qué es agilidad y quiere ser ágil. Ya llegamos al punto donde la gente le vio el beneficio. Pero ¿qué pasa? Se levanta todos los días y no puede ser ágil porque los procesos no son ágiles, porque los procesos de decisión están totalmente concentrados en la misma persona, ¿sí? Porque nada lo ayuda a ser ágil. Entonces yo no puedo hacer una transformación hacia la agilidad, ¿sí? Si yo no veo el sistema y todas las fricciones que están afectando a que ese cambio pase, ¿sí? Por eso hablamos de transformación desde una mirada muy sistémica, ¿sí? Donde lo que tenemos que entender cómo está funcionando. Tengo que cambiar las estructuras, tengo que cambiar los roles, tengo que mejorar, tengo que eliminar los desperdicios, los procesos, así la gente puede ser ágil. ¿A dónde tengo que incorporar tecnología para que la gente sea ágil? ¿Sí? Aparte de las capacitaciones y demás. Hay todo un montón de cosas que pueden estar afectando a lo que yo necesito que suceda. Y no me puedo perder toda esa parte de la película, porque si no, no va a pasar. Por más capacitaciones y por más que yo siga insistiendo que la gente tiene que ser ágil, ¿sí? Entonces, no vamos a poder crear cambios si no entendemos y actuamos sobre las fuerzas que están impidiendo que ese cambio suceda, ¿sí? Y hay un caso cortito, pero me encanta porque es súper, digamos, es una analogía perfecta con lo que les estamos diciendo. En New York había una casa que se llamaba Beach House, que ellos lo que hacían eran sillones personalizados. Entonces, estaba buenísimo para la gente que le gusta. Entrabas y te podías elegir tu sillón con el color, la tela, las patitas, la forma que vos querías. Y se dieron cuenta que la gente invertía, ya sea en el local físico o en internet, online, horas, pero literalmente horas eligiendo el sillón o el sofá de sus sueños. Pero el rate de abandono en el carrito era abismal, ¿sí? Nadie concretaba la venta. Muy pocas personas, después de haber hecho el esfuerzo e invertido horas diseñando su sillón, no lo compraban. ¿Qué es lo primero que pensaron? Y es el precio, y es el producto. Algo hay con los sillones que la gente no me lo termina comprando. Y salieron a preguntar. Y resulta que no era el sillón, no era el precio, no era el producto. Era que la gente, la mayoría de los clientes de ellos vivían en Nueva York, en edificios altos. La gente no sabía qué hacer con el sillón que tenía en la casa. Y el esfuerzo de sacarse el sillón de encima que ya tenían era tan grande que no valía la pena comprarse uno nuevo. ¿Qué hicieron? Pusieron como parte del servicio, en el momento de la entrega, se llevaban el viejo y sus ventas se hicieron para arriba. Pero ¿qué analogía quiero hacer con esto? A veces no es el cambio el problema, a veces es toda la fricción que tengo alrededor de ese cambio que no estoy viendo que hace que el cambio no suceda. ¿A dónde tengo que intervenir el sistema para que la transformación o el cambio realmente suceda? ¿Sí? Entonces, para ir cerrando ya y para si quieren nos quedamos un ratito con preguntas y respuestas, nuestro enfoque human-centric
conceptualmente tiene que ver con romper con la mirada desde el proceso, con romper con la mirada lineal, con romper con la mirada del one size fits all, ¿sí? Y tiene mucho más que ver con un enfoque que tiene en cuenta lo que necesita el negocio, obviamente, pero que diseña intencionalmente la experiencia de las personas y tiene una mirada sistémica permanente en el proceso. Y lo otro es que como gestores de cambio, esto es un llamado, los primeros que nos tenemos que creer que el cambio es posible somos nosotros para poder cambiar algo, ¿sí? A mí me pasa encontrarme con equipos de gestión de cambio que me dicen, no, igual acá no va a cambiar nada. Bueno, ya está. Si ustedes, que son los que tienen que cambiar, se paran desde esa creencia y se instalan en ese lugar, es muy difícil que esto sea posible, ¿sí? Entonces, esto es un llamado a todos nosotros que hacemos esto. Yo sé que hay momentos desgastantes, yo sé que hay momentos que son durísimos en estos procesos. Si nosotros no nos creemos que es posible, es muy difícil que podamos contagiar. Hay una frase que me encanta que dice, nada contagia más que el entusiasmo. Es así. Si nosotros no somos capaces de contagiar eso, es muy difícil que podamos ser verdaderos change makers, ¿sí? A todos los que se inscribieron, la semana que viene empezamos con la certificación de gestión de cambio en nuestro modelo. Todos los que están inscritos tienen un 10% de descuento, así que bienvenido. Mañana van a recibir un email con el video de la grabación de hoy y más información sobre la certificación. Y bueno, y ya estamos. Esto era lo que les traíamos para hoy. No sé si tienen preguntas, si quieren escanear esto mientras y dejarnos algún feedback, genial. A nosotros nos sirve un montón para ir preparando las nuevas charlas que vamos a ir armando, qué temas les interesa más, cómo les pareció lo de hoy. Bienvenido. Y si tienen algunas preguntas, también me cuentan. Nos quedan unos minutitos para poder ir por eso. Chicas, bueno, a mí me ha llegado, no sé por qué me llegó el mail, en realidad, o quizás estoy en algún, no recuerdo, digamos, por dónde las sigo. Quería consultarles qué, digamos, con qué empresas están trabajando con la aplicación de este modelo, o han trabajado, no sé. No, mira, el modelo, nosotros Hace obviamente, muchos años que sí, sí, hace como casi 15 años ya que estamos trabajando en procesos. Yo estoy en California, hace muchos años. parecía porque hoy, como es feriado acá, en Argentina, Te diste cuenta que no estaba. Sí. no, me imaginé que no, no sé por qué, pero dije, no, alguna no debe estar acá, no me imaginé. Lo que pasa es que como tenemos o sea, todos nuestros clientes en Latinoamérica, Estados Unidos, Claro, son de por LATAM, pero me rebote. imaginé que, no, que alguna no estaba acá. Y bueno, nosotros trabajamos hace un montón. También te podemos mandar después el deck de Muta en diferentes países y muchos globales, porque depende de dónde esté el headquarters de la organización, después tenés proyectos, como son multinacionales, en diferentes partes del mundo. Ah, mira qué bueno. Pero básicamente tenemos como las tres grandes líneas del negocio. Está toda la pata de transformación organizacional, que implementamos mucho este modelo de gestión de cambio. Depende del scope del proyecto, a veces son proyectos enormes de transformación, a veces son, digamos, intervenciones puntuales más acotadas porque hay que destrabar algo en un proceso de transformación que está bastante estructurado, ya que depende de la empresa y depende de la necesidad, se adapta el alcance de la intervención. Y después tenemos toda la pata de Employee Experience, que va muy asociado a los procesos de transformación, porque obviamente es algo que es un derivado de los nuevos modelos de gestión hoy en cualquier organización. Y desarrollo de talento, que tenemos un montón de certificaciones, workshops y demás que van siendo parte de esos procesos, ¿no? El desarrollo de nuevas competencias y skills y demás. Pero también te podemos pasar nuestra información para que nos Eh, conozcas más y veas los clientes con los que trabajamos y demás. bueno, sí, no, después alguna empresa acá argentina con la que estén trabajando. Bueno, en Argentina sí hemos trabajado con diferentes. Bueno, ¿sos de Córdoba? Porque Sí, bueno, con Sancor trabajamos un montón. Sancor es de Santa Fe, pero bueno, de parte. Sí. Bueno, y trabajamos también con diferentes empresas que están